Yo siempre creí que el armario era mi fortaleza, un lugar donde podía esconder mis besos robados con Adrián sin que el mundo de Palma me juzgara. Hasta que un desconocido irrumpió en mi habitación esa noche de verano, mientras yacía desnudo y ebrio en mi propia cama, y con una sola mirada lo destrozó todo. En ese instante, comprendí que la vulnerabilidad no era una elección, sino la grieta por donde entra la verdad más brutal. Mi amor por un hombre no era un secreto, era una bomba de relojería que acababa de explotar en mi cara. Me llamo Gabriel, tengo 28 años y vivo en Palma de Mallorca, esa isla donde el sol quema la piel pero no el alma conservadora de las familias como la mía. Mi vida era un equilibrio precario. De día, guiaba tours por la Catedral de la Seu, sonriendo a turistas rubios que coqueteaban sin saber que yo era uno de ellos, pero en la sombra. De noche, escapaba a los bares del Passeig d'Esborn, donde el aire salado del Mediterráneo se mezclaba con el humo de cigarrillos y el roce disimulado de cuerpos. Adrián era mi ancla en ese caos. Lo conocí hace 2 años en una fiesta en Strenc, esa playa nudista donde el mar lame las dunas como un amante impaciente. Él, con su piel morena curtida por el sol, ojos negros que prometían tormentas y una risa que hacía vibrar el aire, me abordó con un «Hey, mallorquín, ¿me enseñas dónde se esconde el verdadero paraíso?» Yo, con el corazón latiendo como un tambor flamenco, le mostré mi apartamento en el barrio de Santa Catalina, y desde entonces, fuimos inseparables en la clandestinidad. Pero mi familia. Dios, mi familia era el peso que me hundía. Mi padre, un pescador jubilado de Sa Pobla, con manos callosas que olían a red y sal, siempre repetía que un hombre de verdad construye un hogar con una mujer, no juega con ilusiones. Mi madre, devota de la Virgen de Lluc, rezaba por mí cada domingo en la basílica, sus ojos llenos de una piedad que me asfixiaba. Y mi hermana mayor, Marta, casada con un tipo aburrido de Inca, me pinchaba con indirectas: «¿Cuándo vas a sentar la cabeza, Gaby? No querrás acabar solo, ¿verdad?» Ellos no sabían nada de Adrián, ni de las noches en que él me abrazaba contra el colchón, susurrando «Eres mío, joder, no dejes que te rompan», mientras el mar rugía fuera de la ventana. Yo fingía, siempre fingía. Iba a las paellas familiares en el puerto, reía con primos que hablaban de fútbol y novias, y guardaba mis besos en el bolsillo como monedas sucias. Era mi sacrificio, por la paz, por el amor que no podía perder. Pero el silencio me carcomía por dentro, como el salitre en las fachadas de los viejos edificios de Palma. Esa noche, todo empezó como una celebración cualquiera. Era San Juan, la verbena que enciende la isla con hogueras y pólvora. Adrián y yo habíamos bebido en el Bar Boss, ese antro eterno del Born donde los gin tonics fluyen como el agua del puerto. Él estaba radiante, con su camiseta ajustada marcando los músculos de sus brazos, fruto de años remando en regatas, y yo no podía dejar de mirarlo, de imaginar sus manos en mi cintura bajo la mesa. «Vámonos a casa», me dijo al oído, su aliento caliente contra mi cuello. Caminamos tambaleantes por las callejuelas empedradas, riendo de tonterías, el aire cargado de humo de fuegos artificiales y jazmín. Mi apartamento era un refugio modesto en un tercer piso sin ascensor, paredes blancas agrietadas, un balcón diminuto con vistas al Parc de la Mar, y una cama deshecha que olía a nosotros. Entramos riendo, tropezando con la puerta. Adrián me empujó contra la pared, sus labios devorando los míos con esa urgencia que solo nace del deseo reprimido. «Te quiero tanto que duele», murmuró, mientras sus dedos desabotonaban mi camisa. Caímos en la cama, un enredo de piernas y suspiros, el mundo reduciéndose a su piel contra la mía. Bebimos más un resto de ron de una botella olvidada, y el alcohol me arrastró a un sueño pesado, vulnerable, con él acurrucado a mi lado. No oí la llave en la cerradura. No oí los pasos sigilosos en el pasillo. Solo desperté con un jadeo ahogado, el corazón martilleando como un mazazo. Allí estaba, un desconocido en el umbral de mi habitación, alto y desgarbado, con una sudadera negra que olía a tabaco rancio y ojos inyectados en sangre que me escrutaban como si yo fuera una alucinación. «¿Qué coño es esto?», espetó, su voz un gruñido ronco que cortó el aire como un cuchillo. Adrián se incorporó de golpe, la sábana cayendo como una traición, su rostro pálido bajo la luz mortecina de la farola que se colaba por la persiana. «Javier, ¿qué haces aquí? Sal de una puta vez», siseó, pero era tarde. El tipo, Javier, al parecer se quedó clavado, su mirada saltando de mi Adrián, de nuestros cuerpos semidesnudos a la botella volcada en el suelo. Yo me cubrí instintivamente, el pánico subiéndome por la garganta como bilis, pero no era solo vergüenza,
era el fin de todo lo que había construido con mentiras. Javier era un viejo amigo de Adrián, de esos que arrastran del pasado como lastre. Lo supe después, cuando las piezas encajaron en mi mente hecha trizas. Habían crecido juntos en Manacor, compartiendo cervezas y sueños de escapar de la isla, pero Javier se había quedado atrás, amargado por un divorcio y un trabajo de mierda en una fábrica de muebles. Adrián me había mencionado su nombre una vez, de pasada, un tío con mala leche, pero leal. Leal, mi culo. Esa noche, borracho y celoso, porque Adrián me lo confesó después, con lágrimas en los ojos, Javier había forzado la cerradura que yo siempre dejaba floja por descuido. Quería confrontar a su amigo por haberlo dejado plantado en la verbena, pero en lugar de eso, encontró esto, dos hombres enredados en una cama, el amor que Adrián le había ocultado como un crimen. «Esto es lo que haces a mis espaldas, cabrón», rugió Javier, dando un paso adelante. Su puño se cerró, y por un segundo temí que nos partiera la cara a los dos. Adrián saltó de la cama, desnudo y furioso, interponiéndose. «Fuera. No es tu jodido asunto». Pero Javier no se movió. Sus ojos se posaron en mi rostro congelado de terror, y algo se rompió en él, una risa amarga, histérica. «Vaya, vaya. El guía turístico de Palma, el niño bonito de la familia devota. ¿Qué dirá tu padre cuando se entere de que follas con tíos?» Aquellas palabras me golpearon como un latigazo. ¿Cómo sabía de mi familia? Adrián debió contarle algo, pedazos de mí que yo guardaba como tesoros frágiles. Me levanté temblando, envolviéndome en la sábana, el sudor frío pegándome el pelo a la frente. «Por favor», susurré, mi voz un hilo roto. «No digas nada». Pero Javier ya había dicho demasiado. Se dio la vuelta y salió dando un portazo que retumbó en mis huesos. El silencio que siguió fue peor, Adrián y yo, mirándonos como extraños, el aire espeso con el hedor a traición. «Lo siento, Gaby», murmuró él, extendiendo una mano que yo rechacé. ¿Sentirlo? ¿Cómo podía sentirlo cuando su amigo leal acababa de dinamitar mi vida? Me vestí en el baño, las lágrimas mezclándose con el agua del grifo, y salí sin una palabra. Caminé por las calles vacías de Palma, el alba tiñendo de rosa el mar, y juré que nunca más sería vulnerable. Pero el daño ya estaba hecho, Javier no guardaría silencio. Y yo, en mi armario roto, empezaba a asfixiarme. Los días siguientes fueron un limbo de pánico sordo. Palma, con su bullicio eterno de motos zumbando por el Borne y turistas devorando ensaimadas en las plazas, se convirtió en una jaula dorada. Trabajaba en piloto automático, explicando a grupos de alemanes la historia de las murallas renacentistas, sonriendo mientras mi mente repetía el eco de la risa de Javier. Adrián me mandaba mensajes: «Perdóname, amor, fue un error», pero yo los leía en silencio, el teléfono quemándome la palma. ¿Error? No, era el precio de nuestra cobardía compartida. Él, con su piso en el puerto y su trabajo como camarero en un chiringuito de Alcudia, podía fingir que nada había pasado, su familia en el continente no lo ataba como a mí. Pero yo. Yo era el hijo pródigo de una casa donde las fotos de bodas católicas adornaban las paredes y las cenas giraban en torno a ¿y esa novia, Gaby? La Vica CH empezó a filtrarse como el agua de una tubería rota. Primero, las miradas. Mi hermana Marta me llamó un martes, su voz demasiado casual: «¿Todo bien, hermanito?» Oí algo raro de un amigo tuyo. Colgué temblando, sabiendo que Javier había soltado la lengua. Luego, en el trabajo, un compañero, un tipo homofóbico de Felanich que siempre bromeaba con mariconadas, me lanzó un guiño cargado: «Oye, Gabriel, ¿sigues guiando a los guiris o ya tienes tu propio tour privado?» Reí, pero por dentro se me revolvía el estómago. Imaginaba susurros en el vestuario, chismes que volaban como gaviotas sobre el mar. ¿Y Adrián? Dios, Adrián se convirtió en mi tortura voluntaria. Nos veíamos a hurtadillas en su coche aparcado en Cala Major, follando con rabia, como si el sexo pudiera soldar las grietas. «No dejaré que nos separen», jadeaba él contra mi cuello, pero sus ojos mentían, el miedo lo carcomía tanto como a mí. La presión familiar fue lo que me dolió más, un goteo constante que erosionaba mi alma. Mi madre me invitó a comer el domingo en nuestra casa de Campastilla, cerca del aeropuerto donde los aviones rugían como recordatorios de escapes imposibles. Llegué con una botella de vino tinto de Vinisalem, fingiendo normalidad,
pero el aire estaba cargado. Mi padre, sentado en su sillón raído frente al televisor con un partido del Mallorca, me miró de reojo. Hijo, pareces enfermo. ¿Demasiado sol? Mi madre, removiendo la fideuá en la cocina, dejó caer: hay rumores, Gabriel. Un amigo de un amigo dice que... Bueno, que sales con alguien inapropiado. Mi tenedor se clavó en el plato, el arroz quemándome la lengua. ¿Rumores? Mamá, la gente habla mierda en esta isla. Ella suspiró, cruzando las manos sobre su delantal bordado con la mare de Déu. Solo quiero verte feliz, hijo. Con una buena chica, como Dios manda. Aquellas palabras, dichas con amor torcido, me aplastaron. ¿Feliz? Mi felicidad era Adrián, sus dedos trazando mapas en mi espalda bajo las estrellas de Formentor, sus promesas susurradas en mallorquín antiguo que nadie más entendía. Pero aquí, en esta mesa de madera astillada, era un pecador. Esa noche, solo en mi apartamento, el peso me hundió. Me senté en el balcón, fumando un cigarro tras otro, el humo elevándose como plegarias fallidas hacia el cielo estrellado. Palma brillaba abajo, luces de yates en el puerto, risas de parejas heterosexuales en terrazas. ¿Por qué tenía que ser así? En España, decían que éramos libres que el matrimonio igualitario desde 2005, las banderas arcoíris en el Pride de Barcelona, pero en las entrañas de Mallorca, en familias como la mía, el progreso era un eco lejano. Yo había sacrificado tanto, rechacé una beca en Madrid para no alejarme de ellos, mentí en confesiones juveniles al cura de la parroquia, y cada vez que Adrián me pedía hablemos con tu gente, yo lo callaba con un beso, temiendo el abismo. Era mi IMLNG, mi HY sin, por la paz familiar, por el amor que no podía permitirme perder del todo. Pero ahora, con Javier suelto como un virus, sentía la daga girando en la herida. Llamé a Adrián a las 2 de la mañana, mi voz quebrada: no puedo más. Me están matando por dentro. Él vino, cruzando la isla en su viejo Seat, y me abrazó hasta el alba. Pero incluso en sus brazos, el miedo susurraba: esto no es el fin. Es solo el principio del infierno. La DNN se acumulaba como nubes antes de una tormenta de verano. En el trabajo, empecé a evitar los ojos de mis compañeros. En casa, ignoraba las llamadas de Marta, que ahora venían con un tono acusador velado. Gaby, ¿es verdad lo que dicen? Estás con un hombre. Una vez, colgué y vomité en el fregadero, el ácido subiendo como mi rabia contenida. ¿Por qué yo? ¿Por qué tener que elegir entre el hombre que amaba y la sangre que me había criado? Adrián intentaba ser mi roca, me llevaba a senderos en la Serra de Tramuntana, donde el viento azotaba los pinos y podíamos besarnos sin testigos, pero hasta allí llegaba el eco. Javier me llamó, confesó una tarde, mientras comíamos pan boli en un claro. Quiere dinero para callarse. Dice que si no, va a tu familia con fotos. ¿Fotos? La palabra me congeló la sangre. ¿Había sacado una puta foto esa noche? Adrián juró que no, pero la duda era una serpiente en mi pecho. Pagamos. 1000 euros, raspados de mis ahorros y su sueldo. Javier se los embolsó en un bar sórdido del terreno, riendo con sorna: sois patéticos, escondiéndoos como ratas. Salí de allí temblando, el sol de mediodía cegándome, y por primera vez odié a Palma, su belleza traicionera, sus secretos enterrados en calas ocultas. Esa noche, en la cama con Adrián, no hubo sexo, solo lágrimas. Deberíamos irnos, murmuró él, trazando círculos en mi pecho. ¿A Barcelona? A Madrid. Pero yo sabía que no podía. Mi madre estaba enferma, un cáncer sigiloso que ella negaba con rosarios, y abandonarla sería mi condena eterna. Así que aguanté, y me le enejé como un mártir, sacrificando pedazos de mí cada día. Hasta que el turning point llegó, no con un trueno, sino con un susurro devastador. Era un jueves de julio, el calor pegajoso envolviendo Palma como una mortaja. Acababa de salir de un turno doble en la SEU explicando a un grupo de italianos las vidrieras góticas, mi voz ronca por la falta de sueño, cuando mi teléfono vibró con un mensaje de Marta: ven a casa ahora. Mamá quiere hablar. El pánico me invadió como una ola, fría y asfixiante. Conduje por la MA1, el tráfico de verano un infierno de claxones y escapes, mi mente repitiendo escenarios catastróficos. ¿Javier había hablado? ¿Habían visto algo?
Aparqué frente a la casa de Campastilla, el olor a mar y aviones calmándome un segundo, antes de que la puerta se abriera y mi mundo se derrumbara. Mi madre estaba en el salón, pálida bajo la luz fluorescente, un crucifijo colgando de su cuello como un talismán inútil. Mi padre fumaba en la ventana, su espalda rígida como una tabla. Marta se levantó del sofá, ojos rojos. Siéntate, Gaby. No era una invitación. En la mesa, un sobre manila, fotos granuladas, impresas en papel barato. Yo y Adrián en Strength, besándonos en las dunas. Otra en mi balcón, sus siluetas entrelazadas contra la luna. Y la peor, esa noche, Javier en la puerta, mi rostro expuesto en la penumbra. Explícate, dijo mi padre, su voz un trueno bajo. Las lágrimas de mi madre caían silenciosas, mojando el mantel de ganchillo que ella misma había tejido. El secreto había explotado. Javier, el muy hijo de puta, no se contentó con el dinero, lo había vendido todo a un primo lejano de Marta, un chismoso de Palma que odiaba a los modernos. Mi hermana lo supo primero, y en su afán de proteger a la familia, lo trajo a casa como una ofrenda envenenada. Es por tu bien, sollozó ella. ¿Cómo pudiste ocultarnos esto? Somos tu sangre. Yo me quedé mudo al principio, el shock paralizándome como un veneno. Luego, las palabras brotaron, un torrente amargo, porque sabía que me odiaríais. Porque en esta casa, el amor solo cuenta si es normal. Mi padre se giró, su rostro enrojecido. Amor. Esto no es amor, es un pecado contra natura. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué herencia les dejas a tus sobrinos? Golpeó la mesa, el crucifijo tintineando, y yo sentí el suelo abrirse bajo mis pies. El dolor fue visceral, un puñetazo en el pecho que me dejó sin aire. Me levanté, tambaleante, y salí al jardín, donde las bugambillas trepaban por el muro como venas hinchadas. Vomité en la tierra seca, el sol quemándome la nuca, y por primera vez en mi vida, el mundo se volvió gris. No grité, no supliqué. Solo me senté en el bordillo, las rodillas contra el pecho, y dejé que el vacío me engullera. Adrián me llamó entonces. ¿Dónde estás? Javier jura que no dijo nada, pero colgué. ¿Para qué? El daño estaba hecho, mi familia, mi refugio, ahora era el tribunal que me condenaba. Regresé al salón horas después, suplicando con los ojos, pero mi madre solo extendió una mano temblorosa. Ruega, hijo. Ruega por perdón. Mi padre no me miró. Marta lloraba por la vergüenza. Y yo, roto, asentí. Asentí porque era lo que siempre hacía, ceder, callar, desaparecer. Esa noche, solo en mi apartamento, el turning point se hundió en mí como un ancla. Me miré en el espejo del baño, ojeras profundas, labios agrietados, un extraño que ya no reconocía. Llamé a Adrián, mi voz un susurro. Se acabó. Todo. Él llegó en minutos, el pánico en su rostro reflejando el mío. No digas tonterías, suplicó, abrazándome con fuerza. Pero yo lo empujé. Tú trajiste a Javier a nuestras vidas. Tus secretos me han destruido. No era justo, lo sabía, pero el dolor no razona. Él se fue al amanecer, dejando un vacío que el mar no podía llenar. Y yo, en la cama donde todo empezó, me acurruqué en posición fetal, el llanto ahogado en la almohada. No había ira, solo una parálisis helada, el fondo del pozo, donde las emociones mueren y solo queda el eco de lo que fuiste. Días se convirtieron en semanas de Nam. Dejé de guiar tours, mi jefe, un andaluz comprensivo, me dio la baja por estrés. Palma, antes mi amante, ahora me repelía, evitaba el Born, las playas, incluso el aroma a sobrasada en los mercados. Mi familia impuso el silencio, no llamadas, no visitas. Solo un mensaje de mi madre: ora por tu alma. Adrián intentaba contactar, flores en la puerta, notas garabateadas, sin ti soy nada. Pero yo no respondía. El vitrael era un muro, contra él, contra Javier, contra mí mismo por haber creído en un amor que no podía sobrevivir en las sombras. Javier, el catalizador, desapareció. Oí que se mudó a Ibiza, huyendo de deudas, pero su fantasma merodeaba. Una noche, en un arrebato, busqué su perfil en Instagram, fotos de fiestas, sonrisas falsas. Le escribí: me has jodido la vida. Espero que pudras. Bloqueé antes de la respuesta.
El NAM se rompió en fragmentos, caminatas solitarias por el castillo de Belver al atardecer, donde el viento del norte azotaba mis lágrimas. Leía libros de autores mallorquines, Blanco Huite, con su exilio por herejía, buscando consuelo en dolores ajenos. Hablé con un terapeuta online, un gay de Valencia que dijo, la vulnerabilidad no es debilidad, Gabriel. Es el primer paso hacia la libertad. Pero la libertad dolía como una herida abierta. Soñaba con esa noche, el desconocido en la puerta, mi desnudez expuesta, el clic imaginario de una cámara. Despertaba sudando, el corazón galopando, y me preguntaba si alguna vez sanaría. Hasta que el clímax se gestó, no en un estallido, sino en una decisión quieta, como el mar en calma antes de la resaca. El clímax no llegó con fanfarrias ni gritos, en Palma, las revoluciones del alma son susurros ahogados en el viento del levante. Fue un domingo de agosto, el calor sofocante pegando las sábanas a mi piel, cuando decidí romper el silencio que me había devorado. Mi madre había empeorado un tumor que ahora la postraba en cama, sus rezos un murmullo febril, y Marta me llamó, no con reproche, sino con súplica, ven, Gaby. Necesita verte. Conduje hasta Campastilla con el estómago revuelto, el mar a mi derecha un espejo traicionero de azules intensos. Aparqué bajo las palmeras, el zumbido de aviones un recordatorio de vidas en tránsito que yo no podía permitirme. La casa olía a medicinas y sopa de gallina, un aroma que me transportó a infancias de gripes y cuentos bíblicos. Mi madre yacía en la cama de matrimonio, pálida como la cal de las paredes mallorquinas, sus ojos hundidos pero brillantes al verme. Hijo, susurró, extendiendo una mano huesuda. Mi padre estaba en la cocina, evitando mi mirada, Marta, en la puerta, mordiéndose el labio. Me senté al borde, tomando su mano fría, frágil, y por primera vez en meses, no fingí. Mamá, tengo que decirte algo. No puedo seguir mintiendo. Ella asintió débilmente, como si lo supiera desde siempre. Se lo de Adrián, confesó, su voz un hilo. Lo supe esa noche, cuando las fotos llegaron. Pero Dios perdona, Gaby. El amor. El amor es complicado. Sus palabras me desarmaron. Esperaba condena, no esta piedad rota. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, te he decepcionado. He vivido en miedo por vosotros. Ella apretó mi mano, un gesto que valía más que misas, no, hijo. Yo te decepcioné a ti, con mis silencios. Tu padre. Él viene de otra época, pero te quiere. Solo no sabe cómo. Mi padre entró entonces, su figura encorvada, y por un milagro, se sentó al otro lado. Hijo, gruñó, evitando mis ojos, esto no es lo que soñé para ti. Pero verte así, apagado. Me mata más que cualquier rumor. No era absolución total, sus mandíbulas tensas lo delataban, pero era un puente. Hablé entonces, las palabras fluyendo como un río desbordado, de Adrián, de nuestros besos en calas escondidas, de la noche con Javier que lo cambió todo. No con detalles sórdidos, sino con el alma expuesta, os oculté porque os amaba demasiado para perderos. Pero ya no puedo. Este soy yo, y si no lo aceptáis, me iré. El silencio que siguió fue sagrado, roto solo por el tic-tac de un reloj viejo. Mi madre lloró, no de vergüenza, sino de alivio compartido. Mi padre, tras un minuto eterno, murmuró, quédate. Hablaremos. Con tiempo. Marta abrazó a todos, un nudo de cuerpos que olía a sal y perdón incipiente. No fue eufórico, no hubo abrazos de película, pero fue real, el primer rechazo a mi sacrificio eterno. Salí de allí con el pecho ligero, el sol de la tarde bañando el jardín en oro, y llamé a Adrián desde el coche. Ven a casa. Necesito verte. Él llegó al atardecer, su silueta en el umbral como un faro. No hablamos de Javier, ni de las fotos, solo nos abrazamos en el balcón, el mar susurrando absoluciones. Te quiero, dije, por primera vez sin miedo. Y yo a ti, joder, para siempre, respondió, sus labios en mi sien. Pero el clímax no termina en besos, trae ecos. Javier reapareció una semana después, un mensaje anónimo, siento lo que hice. Estaba jodido, pero no era personal. Lo ignoré, pero Adrián lo confrontó en un bar de El Arenal, no con puños, sino con palabras crudas. Me traicionaste, tío. Pero Gabriel y yo salimos adelante sin ti.
Javier, con resaca y remordimientos, balbuceó disculpas, pagó una ronda y se fue, un fantasma expulsado. Mi familia, meanwhile, navegaba aguas turbulentas, cenas tensas donde mi padre evitaba el tema, pero un día trajo un libro, La historia de los derechos LGTB en España, dejándolo en mi mesilla sin comentario. Mi madre, recuperándose con quimio, empezó a ver series con personajes queer, susurrándome, aprendo, hijo. No era perfección, pero era progreso, el rechazo al silencio que me había atado. En el trabajo, volví con la cabeza alta. Mis compañeros, al enterarse por chismes inevitables, algunos se apartaron que el de Felanich con un no juzgo, pero otros me sorprendieron. Mi jefa, una valenciana de 50, me abrazó, bienvenido de vuelta, valiente. Palma empezó a sentirse mía de nuevo, caminatas por el parque con Adrián de la mano, disimuladas pero firmes, paellas en casa donde mi padre preguntaba tímidamente por ese amigo tuyo. El clímax había sido quieto, pero liberador, había dicho lo indecible, rechazado el HY sin que me mataba, y en ese acto, renací. El Uka Otrao se desplegó como las olas después de la tormenta, no calma inmediata, sino un vaivén de curas y costos que moldeaban lo que quedaba de nosotros. Mi madre entró en remisión a finales de septiembre, el tumor encogiendo como mis miedos, y en su convalecencia, las visitas se convirtieron en rituales de verdad. Sentados en el jardín, bajo la sombra de un limonero retorcido, hablábamos de todo, de su juventud en los años de Franco, cuando el amor propio era un lujo, de mis sueños de abrir un tour LGTB friendly por las cuevas de Drach. Quiero que seas libre, Gaby, decía ella, su mano en la mía, el crucifijo ahora un símbolo de fe inclusiva. Mi padre tardó más, sus silencios eran armisticios frágiles, pero un día, en una cena familiar, levantó su copa de hierbas, por la familia. Toda. No mencionó a Adrián, pero lo invitó a la mesa y pasa un día, chico, y eso fue su precio pagado, el orgullo tragado como un trago amargo. Adrián y yo, meanwhile, pagábamos el nuestro en noches de insomnio y discusiones que sangraban. Deberíamos haberlo dicho antes, le echaba en cara yo, mientras él fumaba en el balcón, el humo elevándose como culpas no resueltas. ¿Tenía miedo, Gaby? Por ti, por mí. Su familia en el continente lo apoyaba, llamadas semanales de su hermana, una lesbiana casada en Madrid, pero él cargaba el peso de haberme expuesto indirectamente. Javier, el villano accidental, pagó el más alto, perdió su trabajo por un escándalo de deudas, y oí que volvía a Manacor, solo y roto, viviendo con su ex que lo despreciaba. No sentí lástima, solo justicia poética, el universo equilibrando sus cuentas con intereses. La curación fue lenta, tejida en hilos cotidianos. Abrí una cuenta en Instagram anónima al principio @gaypalmareal, compartiendo fotos de calas con captions sobre amor invisible, en Mallorca, el mar guarda secretos que el viento lleva lejos. Ganó seguidores, otros como yo, chicos de Inca y Felanich que escribían, gracias por ser valiente. Adrián y yo nos mudamos a un piso más grande en el terreno, con un balcón amplio donde plantamos tomateras y besábamos al amanecer. El sexo volvió a ser tierno, no rabioso, sus manos explorando no con urgencia, sino con reverencia. «Eres mi hogar», murmuraba, y yo lo creía, porque ahora lo era, no un refugio clandestino, sino uno construido a la luz. Pero no todo sanaba sin cicatrices. Mi relación con Marta se resquebrajó, ella, aferrada a su heteronormatividad, me acusaba de provocar el dolor de mis padres. «Podrías ser discreto», decía en llamadas tensas. La corté, no con ira, sino con límites, o me aceptas entero, o no me tienes. 6 meses después, vino a verme, con un ramo de claveles y lágrimas, lo siento. Tengo que aprender. Ese perdón suyo fue mi victoria pequeña, no necesitaba ganar batallas grandes, solo espacio para respirar. En el trabajo, lancé mi tour, rutas arcoíris de Mallorca, visitas a sitios queer históricos, la casa de un poeta homosexual en Valdemosa, playas donde Franco reprimió libertades. Los turistas lo adoraban, parejas del mismo sexo tomándose fotos, niños preguntando inocentes. Mi jefe me ascendió, y Palma, esa isla de contrastes, empezó a sentirme parte de su pulso, desfiles del Pride en el parque, donde Adrián y yo marchábamos de la mano, sudorosos y eufóricos. La sanación no era lineal, había recaídas. Una noche, viendo fuegos artificiales desde Belver, el estruendo me llevó de vuelta a San Juan, al portazo de Javier. Adrián me abrazó, ya pasó. Y tenía razón.
El costo había sido alto, familia fracturada, confianza astillada, pero el premio era la autenticidad, vivir sin la máscara, con el hombre que amaba, en una isla que, poco a poco, nos abrazaba de vuelta. El Deam se asienta como la arena después de la marea, suave, inevitable, dejando solo lo esencial. Hoy, un año después de aquella noche que lo cambió todo, camino por la playa de Campere Antoni en Palma, Adrián a mi lado, sus dedos entrelazados con los míos sin disimulo. El sol de invierno lame el agua, un azul plateado que refleja nuestras vidas reconstruidas. Mi madre camina con nosotros los fines de semana, su bastón marcando ritmo, hablando de recetas y de ese libro sobre derechos que me prestaste. Mi padre, envejecido pero sereno, envía mensajes con resultados del Mallorca: ganamos, hijo. Como tú. Javier es un recuerdo borroso, un nombre en una cerveza olvidada. No gané una guerra, solo una paz frágil. Pero en esta isla donde el viento susurra verdades antiguas, me pregunto, ¿valió la pena el dolor por esta libertad? La respuesta está en el beso de Adrián, salado y eterno, bajo un cielo que no juzga. Y en el horizonte, donde el mar se funde con el cielo, sé que sí, porque ahora, soy entero.